Assalamu alaikum. Un saludo, queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamed. Comenzamos la octava parte del precioso libro El Néctar Sellado. Os hago un resumen hasta ahora. Os recuerdo que en la primera parte hablamos del nacimiento del profeta, su infancia, su casamiento con Jadilla, las primeras revelaciones y las primeras prédicas. En la segunda parte hablamos desde las primeras persecuciones, pasando por las quejas y presiones a Abu Talib, las emigraciones y la islamización de Hamza y de Omar, entre muchas otras cosas. La tercera parte comienza con la disolución del pacto del boicot, donde recordamos que se produjo una alianza entre Bani Hashim y Bani el-Mutalib, entre muchas otras cosas. La cuarta parte comienza con una denuncia que hizo un demonio sobre el juramento. También de la migración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Meca a Medina, la vida en Medina en su primera etapa y por último se hizo un tratado con los judíos. En la quinta parte comenzamos con los primeros grandes conflictos sangrientos, la gran batalla de Badr y para finalizar unas incursiones militares entre Badr y Uhud. En la sexta parte comienza con la gran batalla de Uhud, con muchos detalles donde se produce el momento más difícil de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre muchas otras cosas. En la séptima parte hablamos también de las incursiones militares, la batalla de los aliados, también conocida como la batalla del Pozo, la difamación a Aisha alayhi salam, el gran tratado del Hudaybiyah. También nos encontramos con la segunda etapa, donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam difunde el Islam, enviando carta a los reyes. Y esta octava parte comienza con la conquista de Jaiba, con todo lo que conlleva eso. Muchos detalles muy interesantes. También unas incursiones, la llamada la Umra compensatoria, la batalla de Mu'tah y la gran conquista de la Meca. Es un tema muy interesante. Y empezamos así, Bismillah. Empezamos con la conquista de Jaibar, y dice así: Jaibar era un espacioso terreno fuertemente fortificado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam creía conveniente enfrentar a los beduinos de las tribus de Najd y a los judíos. Todo para que la paz y seguridad prevalezca y los musulmanes puedan dedicarse con más esfuerzo a la propagación del mensaje de Allah, invitando a la gente a que acepte el Islam. Los judíos de Jaibar se habían unido a un viejo aliado, los Bani Qurayza. Las incesantes provocaciones hacia los musulmanes venían de parte de los judíos. Por todos estos motivos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam llegó a la conclusión que una incursión militar era inminente para acabar con sus hostilidades. Allah, el más poderoso, le transmitió las siguientes palabras al profeta sallallahu alayhi wa sallam, y dice así, Sura 48, ayat 15, y dice Allah: y cuando hayáis partido a tomar posesión de los botines, dirán los que se quedaron atrás: dejad que os sigamos. Querrán cambiar las palabras de Allah. Di: no nos seguiréis. Así lo dijo antes Allah. Entonces ellos dirán: estáis recelosos de nosotros. Sin embargo, poco es lo que comprenden. Sura 48, ayat 15. Por esta razón, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam convocó para que lo acompañen a Jaibar únicamente a los que deseaban luchar en la causa de Allah. Solamente fueron 1400. Otro destacado acontecimiento fue la islamización de Abu Hurairah, un honorable compañero que narró una numerosa cantidad de hadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Los hipócritas de Arabia, al enterarse, alertaron a los judíos. Los judíos despacharon a Kinana y a Hauda para que vean a sus aliados de la tribu de Gatafán y les soliciten asistencia militar.
prometiéndoles la mitad de sus cultivos de fruto. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marchó tomando el camino de la montaña de Isra, acampando entre Khaybar y Gatafán. Salamah narra lo siguiente y dice: marchamos hacia Khaybar junto al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Viajamos durante la noche. Uno de los hombres le dijo a mi hermano Amir: ¿podrías recitarnos alguna de tus poesías, oh Amir? Entonces recitó lo siguiente y dice así: oh Allah, si no nos hubieras guiado, nunca hubiéramos estado guiados, ni hubiéramos hecho caridades, ni hubiéramos rezado. Queremos sacrificar nuestras vidas por ti. Perdona nuestros errores y manténnos firmes cuando enfrentemos al enemigo. Otórganos paz y serenidad. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: que Allah tenga misericordia de él. Cuando amanecía, los musulmanes se encontraron con los judíos, trabajadores del campo. Empezaron a gritar sorprendidos: Muhammad y su ejército han llegado. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah es el más grande, Khaybar se encontrará con su destrucción. Al aproximarse a Khaybar, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le ordenó al ejército que se detenga y comenzó a invocar a su Señor diciendo: oh Allah, Señor de los 7 cielos y de lo que hay en ellos, Señor de las 7 tierras y de lo que hay en los vientres, Señor de los demonios y de aquellos que han desviado, te pedimos que nos des todo lo bueno de estos lugares, lo bueno de sus habitantes y lo bueno que exista en él. Luego ordenó y dice: ahora avancen en el nombre de Allah. Dijo también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: el estandarte será otorgado a una persona que ama a Allah y a su mensajero y que es amada por Allah y su mensajero. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mandó a llamar a Ali ibn Abi Talib. Ali juró que combatiría al enemigo hasta que abracen el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comenzó la campaña reduciendo a las fortalezas una por una. Los judíos mostraron coraje, sin embargo, comprendieron que era inútil resistir y empezaron a abandonar sus posiciones. Esta victoria vino con la invocación del profeta sallallahu alayhi wa sallam, donde rogaba a Allah para que ayude a Banu Aslam a capturar el inexorable fuerte. Los musulmanes pasaron hambre, hicieron fogatas sacrificando burros y los cocinaron. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam preguntó qué estaban haciendo, le informaron y él ordenó que tiren la carne y limpien los recipientes, prohibiéndoles esa clase de animales. Los judíos evacuaron y se atrincheraron en la fortaleza de Az-Zubayr, lugar inaccesible. Un espía judío le comentó al profeta sallallahu alayhi wa sallam acerca de un acueducto subterráneo que les proveía agua y le informó que si se lo cortaban le dificultarían la resistencia. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lo hizo y así los judíos salieron a enfrentar a los musulmanes en una feroz batalla en la cual algunos musulmanes y 10 judíos murieron, pero finalmente el fuerte fue conquistado. Abu Dujana lideró a los musulmanes en un ataque que les permitió penetrar en el castillo y combatir con ferocidad, obligándolos a escaparse. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenó que se usen los carneros para golpear, causando destrozos en los terraplenes que les permitieron acceder al corazón de la fortaleza, donde los judíos, al verse derrotados, huyeron
en todas direcciones, abandonando a sus mujeres e hijos. La primera parte de Khaybar estaba totalmente dominada. Ahora comenzamos con la segunda parte y dice: cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam junto a su ejército se dirigió hacia esta parte de Khaybar, sitió el lugar durante 14 días, durante los cuales los judíos permanecieron atrincherados en la fortaleza. Cuando estaban a punto de usar los carneros, los judíos, viendo que no tenían escapatoria, pidieron negociar un tratado de paz. Ibn Abi al-Hukayk fue a negociar con el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la rendición. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, accedió a dejarlos en libertad, con la condición de que abandonen Khaybar, dejando sus posesiones. Las fortalezas pasaron a ser propiedad de los musulmanes y toda Khaybar pasó a estar bajo el dominio del Islam. Los judíos deseaban seguir cultivando esa tierra tan fértil por la cual Khaybar era famosa. Se aproximaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam para solicitarle que les permita cultivar la tierra y sus huertos, con la condición de entregar a los musulmanes la mitad de la producción. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, debido a su gran amabilidad, accedió al pedido. Ibn Omar dijo: nunca comimos tanto hasta que conquistamos Khaybar. Aisha dijo: ahora nos podemos llenar con dátiles. Los muhajirun estaban en condiciones de devolverle a los ansar todos los regalos que estos le habían otorgado. Todo esto gracias al beneficio económico que obtuvieron después de la conquista de Khaybar. Safía, cuyo marido Kinana había sido ejecutado por traición, fue invitada a abrazar el Islam y así lo hizo. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la liberó y se casó con ella. Después de la conquista de Khaybar, una mujer judía llamada Zainab bint al-Harith le ofreció al profeta sallallahu alayhi wa sallam un cordero envenenado. Este tomó un bocado, pero lo escupió. Después de indagar, la mujer confesó que lo había envenenado, debido a que, si lo comía un rey, éste moriría. Pero si lo comía un verdadero profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sería informado de su veneno. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pasó por alto su traición. Pero cuando Bishr bin al-Bara murió a causa del veneno, ordenó el ejecución. Subhanallah. Allah infundió miedo y terror en los corazones de los judíos de Fadak, una villa ubicada al norte de Khaybar, apresurándose estos a pedir una tregua pacífica. Los judíos de Taimá, al enterarse de las continuas victorias de las tropas musulmanas y de las derrotas de los judíos, no mostraron resistencia cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó a sus moradas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam decidió emprender los preparativos para disciplinar a los beduinos del desierto, que se dedicaban al pillaje y al vandalismo. El profeta estaba decidido a poner fin, convocando a los musulmanes para emprender una decisiva campaña que someta a esos rebeldes. Se encontraron con algunos beduinos de Ghatafán, pero estos quisieron reconciliarse con los musulmanes. Al-Bukhari citó a Abu Musa, quien narró que partieron en una expedición con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, donde 6 personas se turnaban para montar un camello. Nuestros pies se lastimaron. Mis pies estaban tan lastimados que hasta se me salieron las uñas. Entonces envolvimos nuestros pies con trapos,
Por eso, esta expedición fue llamada Dat ur-Riqa', la expedición de los trapos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sentó bajo la sombra de un árbol para cubrirse del abrumador sol. Tomó una pequeña siesta, dejando su espada a su lado. De pronto, un pagano cogió su espada. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se despertó, encontró que su espada estaba en las manos de aquella persona. El beduino le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam: ¿quién te protegerá de mí en este momento? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le respondió: Allah. Entonces la espada cayó de las manos del pagano, y cuando el profeta Muhammad la tomó, el pagano le dijo: tú eres el mejor que sostiene la espada. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntó al hombre que atestiguaba la unicidad absoluta de Allah y la profecía de Muhammad. El beduino le contestó que nunca lo combatirá ni se aliaría con nadie en su contra. El profeta sallallahu alayhi wa sallam lo dejó marcharse. Y cuando el pagano retornó a su gente, les dijo que se había encontrado con la mejor persona del mundo. Subhanallah. La victoria de la expedición Dat ur-Riqa' tuvo un gran impacto en toda Arabia. Infundió el temor en los corazones de los rebeldes. Algunos de ellos abrazaron el Islam. Alhamdulillah. Cuando se aproximaba el mes de Dhul-Qidda, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenó a su gente que se preparen para realizar la Umrah, la peregrinación menor. Él partió junto a 2000 hombres y algunas mujeres. Entraron a la ciudad con sus espadas envainadas, y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los lideraba. Sus compañeros decían: aquí estoy, oh Allah, respondiendo a tu mandato. Los quraishíes se retiraron dejando libre el lugar. Los musulmanes hicieron las circunvalaciones con determinación para demostrar fortaleza y tenacidad. A la mañana del cuarto día, los Quraysh le pidieron a Ali ibn Abi Talib que le diga al profeta sallallahu alayhi wa sallam que se retire junto a sus compañeros, y así lo hizo, dado que no era propio violar los términos del tratado de Al-Hudaybiyah. Y ahora comienza la batalla de Mu'tah, y dice: esta fue la batalla más cruenta y significativa que combatieron los musulmanes en la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Mu'tah era una localidad en los límites de Siria. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam había enviado a Al-Harith a una misión que consistía en llevarle al gobernador de Busra una carta. Cuando se dirigía para llevarle la carta, fue interceptado por Sharhabil, que era un gobernador de Al-Balqa y aliado del César. El emperador de Bizancio, Al-Harith, fue capturado y después fue decapitado por Al-Ghazan. Matar a los emisarios y mensajeros era considerado el más horrendo crimen, significando una declaración de guerra. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenó que un ejército de 3000 hombres sea movilizado hacia el norte. El profeta sallallahu alayhi wa sallam les ordenó y dijo: combatid en el nombre de Allah a aquellos que no creen. Nunca traicionéis, no matéis niños, ni mujeres, ni ancianos, ni ermitaños, no cortéis árboles, ni destruyáis hogares. El ejército islámico marchó. Las noticias era que Heraclio había movilizado una tropa compuesta por 100.000 hombres, a los que se unirían 100.000 más.
Los musulmanes jamás pensaron encontrarse con semejante adversario. Algunos sugirieron escribirle al profeta sallallahu alayhi wa sallam para que los aconseje. Abdullah bin Rawaha se opuso diciendo a los musulmanes: juro por Allah que esto que aborrecen es lo que buscan, martirio. En nuestros encuentros no dependemos de nuestros números o de nuestro equipamiento, sino de nuestra fe en Allah, con lo cual nos ha honrado buscar la victoria o el martirio. Con la luz de estas palabras salieron a pelear. Un tremendo y feroz combate se desató. 3000 musulmanes contra un enemigo 50 veces más numeroso. Subhanallah. Khalid ibn Walid era un excelente guerrero y un destacadísimo estratega. Al-Bukhari registró que Khalid usó 9 espadas que rompió durante esa batalla, peleando con coraje contra los enemigos del Islam. Al analizar la grave situación, consideró utilizar otra estrategia. Reacomodó el flanco derecho y el izquierdo del ejército musulmán, dirigiéndose así con grupos que hacía entrar en combate uno tras otro. Consiguió con esta táctica infundir el temor en los corazones de los bizantinos, dado que pensaban que con esta maniobra nuevos refuerzos iban entrando en la batalla. Los bizantinos dejaron de perseguirlos y así pudo Khalid ibn Walid salvar a su ejército de una aniquilación segura. La batalla fue un verdadero milagro. Es más, demostraba la veracidad de la misión del profeta sallallahu alayhi wa sallam. A la luz de estos acontecimientos, muchas de las tribus de beduinos empezaron a reconciliarse con esta nueva fe y otras se fueron islamizando gradualmente. Y después de esto comienza la llamada la conquista de la Meca, y dice así: Ibn al-Qayyim describió a la conquista de la Meca como la más grandiosa victoria que Allah otorgó a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, a sus soldados y a los piadosos. Fue esta la liberación de la casa sagrada, fue el acontecimiento más favorable que ocurrió en el cielo y en la tierra. Se presenciaría una extensa islamización y a la gente entrar en masas. Esta victoria quedaría como un hecho sin igual y serviría como fuente de inspiración para toda la humanidad. Subhanallah. Quraysh colaboró con Banu Bakr, asistiéndole con hombres y armas. Presionados por el enemigo, los de Husaha se refugiaron en el santuario sagrado, donde no se puede derramar sangre, pero sin importarles las tradiciones. El jefe de Banu Bakr masacró a todos sus adversarios. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, como líder, exigió un inmediato resarcimiento, no solo por violar el tratado, sino también por asesinar a personas aliadas a él en la zona sagrada. 3 demandas fueron hechas, de las cuales era imperativo que elijan una de ellas. 1. Pagar indemnización monetaria por las víctimas de Huza'a. 2. Terminar la alianza con Banu Bakr. 3. Considerar el tratado absolutamente nulo. El comportamiento de Quraysh fue un claro incumplimiento del tratado de Al-Hudaybiyah. Quraysh divisó las terribles consecuencias. Inmediatamente convocaron a una reunión de urgencia, donde decidieron que Abu Sufyan, su jefe, viaje a Medina para reafirmar el tratado. Abu Sufyan se dirigió a ver al profeta sallallahu alayhi wa sallam, pero el mensajero se dio cuenta de su ardid y no le garantizó nada. Luego fue a ver a Abu Bakr, tampoco quiso interferir. También vino a Omar ibn al-Khattab para que interceda, pero de ninguna manera consiguió
una respuesta favorable. Después decidió ver a Ali ibn Abi Talib y le imploró con las palabras más humildes, aludiendo que obtendría la supremacía sobre todos los árabes si intercedía para la reafirmación del tratado. Pero Ali se negó a hacer algo por él. Abu Sufyan retornó a la Meca, apesadumbrado y temeroso. Los mecanos se decepcionaron sin ser conscientes del peligro inminente. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le solicitó a Aisha, su esposa, 3 días antes de que llegaran las noticias referentes al incumplimiento del tratado, que haga los preparativos necesarios para que pueda salir a la guerra. Mientras Abu Bakr llegó y preguntó a Aisha qué estaba pasando. Ella le dijo que no sabía. A la mañana del tercer día, Amr bin Salim arribó acompañado de 40 jinetes para pedir a los musulmanes que los asistan para conseguir una compensación. Entonces la gente de Medina se enteró que Quraysh había violado el acuerdo. Hatib, uno de los seguidores de más confianza del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, secretamente mandó una carta con una mujer a la Meca, en la cual les informaba sobre el ineludible ataque. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se enteró gracias a la revelación de lo que Hatib hizo. Entonces envió a Ali y al Miqdad para que la intercepte. Les entregó la carta que tenía escondida. Hatib dijo que quería hacerle un favor a Quraysh para ganarse su amistad y así conseguir el cuidado y protección de su familia. Juro por Allah que no lo hice traicionando al Islam, dijo. Omar ibn al-Khattab lo consideró un hipócrita y quería cortar su cabeza, pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aceptó su excusa y lo perdonó. Después le dijo a Omar: Hatib pertenece a los que combatieron en la batalla de Badr. ¿Por qué lo consideras hipócrita? Allah está complacido con aquellos que combatieron en Badr. Allah miró a la gente de Badr y dijo: haced lo que queráis, pues yo os he disculpado. Las lágrimas cayeron de los ojos de Omar, quien dijo: Allah y su mensajero saben más. Tras terminar con los preparativos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se dirigió hacia la Meca a la cabeza de 10.000 soldados el día 10 del mes de Ramadán del año 8 después de la Hijra. En Al-Abwa, los musulmanes se encontraron con Abu Sufyan y Abdullah bin Umayya, primos del profeta, pero por todo el daño que habían causado y por su lenguaje satírico a los creyentes, no fueron bienvenidos. Ali ibn Abi Talib le dijo a Abu Sufyan que le pida perdón al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que reconozca su pésimo comportamiento, de la misma forma que lo hicieron los hermanos del profeta Yusuf. Dijeron: por Allah, dice Allah en el Corán, Sura 12, ayat 91, dijeron: por Allah, ciertamente Allah te ha preferido a ti en vez de a nosotros, y es cierto que hemos sido pecadores. Abu Sufyan siguió el consejo de Ali y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le repitió con las palabras de Allah. Dice Allah en el Corán, Sura 12, ayat 92, no hay ningún reproche contra vosotros en este día, que Allah os perdone. Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Sura 12, ayat 92. Abu Sufyan recitó algunos versos destacando la generosidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam y abrazó el Islam. Los quraishíes estaban muy atentos al desarrollo de los acontecimientos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no quiso tomarlos por sorpresa. Entonces les ordenó a sus hombres que enciendan fogatas para que cocinen.
Omar ibn al-Khattab estuvo a cargo de la guardia. Debido a las circunstancias, Abu Sufyan, acompañado del Abbas, busca una audiencia con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Los musulmanes se enfurecieron al ver a Abu Sufyan y quisieron matarle. Por la mañana se encontraron y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo a Abu Sufyan: ¿no es hora de que reconozcas la unicidad de Allah y a Muhammad como su profeta? Entonces el archienemigo del Islam le pidió perdón al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al encontrarse con la magnanimidad y el bondadoso carácter que tenía el profeta, y luego abrazó el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le otorgó a Abu Sufyan un especial privilegio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que se refugie en la casa de Abu Sufyan estará a salvo. Los moradores de su casa estarán a salvo, y aquel que ingrese a la mezquita sagrada estará a salvo. Subhanallah. Sa'ad ibn Ubada llevó la bandera de los Ansar. Cuando pasó cerca de Abu Sufyan le dijo: hoy presenciarás la gran contienda en la cual Quraysh se verá humillada. Abu Sufyan se quejó de esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien se enojó y dijo: no, hoy la Kaaba será santificada y Quraysh honrada. E inmediatamente ordenó que la bandera la lleve su hijo Qais. El Abbas le pidió a Abu Sufyan que vaya a la Meca y le advierta a los Quraishíes para que no tengan ningún comportamiento hostil hacia los musulmanes. Cuando llegó a la Meca, gritó con todas sus fuerzas que no se opongan y que podían refugiarse en sus casas para estar a salvo. La gente de la Meca se burló de Abu Sufyan. Los más rebeldes acamparon con la intención de realizar ataques sorpresivos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entró con modestia y calma, daba las instrucciones para que ingresen a la Meca. Se les dio estrictas órdenes de no matar a nadie, excepto en defensa propia. Los batallones musulmanes marcharon. Khalid ibn Walid se dirigió rumbo al corazón de la ciudad, encontrando algo de resistencia en ataques esporádicos. Az-Zubayr, cuando llegó al lugar indicado, plantó la bandera en la mezquita de Al-Fath, la conquista, y esperó la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam. Allí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agradeció y alabó al más poderoso, Allah, quien le había otorgado una espléndida victoria. Acompañado por los Ansar y Muhajirun, partió hacia la Kaaba, la casa sagrada, la cual es un símbolo de la unicidad y supremacía de Allah. Esta santa casa estaba contaminada con 360 ídolos aproximadamente, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los destruyó mientras recitaba el noble Corán. Y dice Allah en el Corán, Sura 34, ayat 49, di, oh Muhammad, la verdad ha llegado y la falsedad no puede dar comienzo a nada ni repetirlo. Sura 34, ayat 49. Después circunvaló la Kaaba sobre su camella, aunque no estaba en estado de ihram en ese momento. Cuando finalizó, mandó a llamar a Uthman ibn Talha, el reportero de la Kaaba, y le pidió la llave. Cuando ingresó, vio imágenes de los profetas Ibrahim e Ismael arrojando flechas adivinas. Denunció estos actos de Quraysh y ordenó que todos los ídolos sean destruidos y las imágenes borradas. También aclamó la grandeza de Allah y su unicidad. Después, desde la entrada, se dirigió a la multitud con las siguientes palabras:
Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: no hay divinidad excepto Allah. Él no tiene copartícipes. Cumplió con su promesa de asistir a su siervo y derrotó a los aliados él solo. Tened en cuenta que todo reclamo de derechos, ya sea de sangre o propiedades, están bajo mis talones, excepto la custodia de la Kaaba y de brindarle agua a los peregrinos. Sepan que por cada persona asesinada, aunque sea matada involuntariamente, con un látigo se deberá indemnizar con lo siguiente: 100 camellos, de los cuales habrá 40 camellas preñadas. Oh gente de Quraysh, ciertamente Allah ha suprimido todo orgullo de la época pagana y toda soberbia de vuestros antepasados, debido a que la humanidad desciende de Adán, y Adán fue creado de polvo. Después recitó una ayat del Corán, Surat 49, ayat 13, y dice Allah en el Corán: oh humanos, ciertamente os hemos creado a partir de un varón y de una hembra, y os hemos constituido en naciones y tribus para que os reconocierais unos a otros. Ciertamente, el más honorable de vosotros ante Allah es el que más le teme. Ciertamente Allah es conocedor y está perfectamente informado. Sura 49, ayat 13. Les preguntó: oh pueblo de Quraysh, ¿qué pensáis que haré con vosotros? Respondieron: eres un honorable hermano, hijo de un honorable hermano. Al respecto les dijo: les diré las mismas palabras que el profeta Yusuf alayhi salam dijo a sus hermanos. Y dice Allah en el Corán, Surat 12, ayat 92: no hay ningún reproche para vosotros en este día. Surat 12, ayat 92. Y después siguió diciendo: podéis marcharos, sois libres. Respecto a la portería de la Kaaba y al suministro de agua para los peregrinos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenó que estas tareas permanezcan en las manos de Uthman ibn Talha y que la llave esté con él y sus descendientes para siempre. Cuando llegó la hora de realizar la oración, Bilal subió al techo de la Kaaba y realizó el adán. Aitab, cuando escuchó el adán de Bilal, dijo que Allah había favorecido a su padre Usayd al impedirle escuchar esas palabras. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se enteró de lo que dijo por medio de la revelación y entonces se aproximó a ellos y se lo comentó. Quedaron tan sorprendidos. Inmediatamente entraron en el Islam, haciendo el correspondiente testimonio de fe, la shahada. Después dijeron: juramos por Allah que no había nadie con nosotros para que te pueda informar. Subhanallah. Al segundo día de la conquista, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se dirigió a la gente informándoles del carácter sagrado de la Meca. Dijo que la Meca era un territorio sagrado y que permanecerá así, subhanallah, hasta el día del juicio. No se permite el derramamiento de sangre. Nadie debe combatir dentro de ella, aunque diga que el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo hizo, porque si lo hizo, fue con una licencia otorgada temporalmente por Allah y que no era válida para otro. Ibn Abbas narró que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah hizo de la Meca un lugar sagrado, y así lo era antes de mí, y así lo será después de mí. Fue lícito para mí combatir únicamente por un pequeño lapso de tiempo. No está permitido cortar sus espinas, cortar sus árboles, y no se debe recoger algo caído sin anunciarlo públicamente. Al-Abbas dijo: oh mensajero de Allah, excepto los juncos que usamos para las tumbas y nuestros hogares.
Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: excepto los juncos. Después el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se dirigió hasta la colina de Safa, dirigiendo su rostro a la casa sagrada. Con una multitud devota que lo observaba, levantó sus manos para rogarle y suplicarle a Allah. Los habitantes de Medina sintieron temor y preocupación debido a que ahora que Allah le había otorgado a su profeta la victoria sobre los pobladores de su ciudad natal, podría elegir quedarse con ellos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les preguntó por qué estaban preocupados, pero rápidamente el profeta sallallahu alayhi wa sallam disipó sus temores diciéndoles que viviría con ellos y moriría con ellos en Medina. Los mecanos se dieron cuenta que la única manera de triunfar era transitando en el camino del Islam. Eran conscientes del nuevo contexto y se reunieron con el profeta sallallahu alayhi wa sallam para jurarle fidelidad. Los hombres lo hicieron primero, jurándole obediencia. Después las mujeres. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estuvo con Omar ibn al-Khattab, recibiendo a la gente que le juraba fidelidad. Hind ibn Utbah, la esposa de Abu Sufyan, fue escondiéndose entre las mujeres por temor a que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la reconozca, debido a que ella había masticado el hígado de su tío Hamza. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aceptó el juramento de ellas. Luego agregó que no deberán robar. En ese momento, Hind se quejó porque su marido, Abu Sufyan, era un tacaño. Su marido la interrumpió diciéndole que le regalaría todas sus posesiones. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sonrió reconociendo a la mujer. Ella le pidió que le perdone todas sus ofensas y sus anteriores delitos. Hind, cuando regresó a su casa, destruyó el ídolo que solía adorar. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam permaneció en la Meca 19 días. Le ordenó a Abu Usaid que restaure los pilares del sagrado santuario. Envió invitaciones a todas las inmediaciones de la ciudad para que adopten el Islam como religión, y les dijo: quien crea en Allah y en la otra vida, que destruya los ídolos que tienen sus hogares. Khalid ibn Walid, a la cabeza de 350 jinetes, partió hacia Bani Usaymah para invitarlos a que abrace el Islam. En ese lugar, al verlos llegar, la gente salió corriendo gritando: hemos apostatado, hemos apostatado. Entonces Khalid ordenó que se los combata y sean tomados prisioneros. Quiso también matar a los prisioneros, pero algunos compañeros se opusieron. Las noticias de este derramamiento de sangre llegaron al mensajero de Allah, quien se apenó mucho y elevó sus manos hacia el cielo diciendo: oh Allah, soy inocente por lo que hizo Khalid, repitiéndolo 2 veces. Inmediatamente envió a Ali ibn Abi Talib para resarcir todo lo posible a la tribu damnificada. Después de las indagatorias correspondientes, Ali indemnizó a aquellos perjudicados. Este fue el relato de la conquista de la Meca y la decisiva batalla que retiró de ella el paganismo para siempre. Las personas comenzaron masivamente a abrazar el Islam. El ejército musulmán, que antes solo tenía 3.000 guerreros, ahora alcanzaba los 10.000. Los árabes del desierto empezaron a rendirle fidelidad al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Con esto acaba la segunda fase de la época del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y ahora comenzamos la tercera fase, la tercera y última etapa
incluye los resultados fructíferos de su llamada al Islam, consecuencia del prolongado sacrificio y esfuerzo. La conquista de la Meca fue considerada el logro más significativo y consecuentemente alteró la vida entera de los árabes. La sumisión de Quraysh significaba la eliminación definitiva del paganismo. Los acontecimientos los dividimos en dos clases. 1. Guerras y batallas. 2. Tribus y personas que abrazan el Islam. Algunas tribus, orgullosas, rebeldes y poderosas, se resistieron. Pensaron que eran demasiado poderosos para admitir la supremacía del Islam. Entonces, se unieron bajo el mandato de Malik ibn Auf al-Nasri para luchar contra los musulmanes. Cuando Malik decidió marchar para combatir a los musulmanes, hizo que tomaran sus riquezas, mujeres y niños y los llevaran a Autás. Cuando acamparon en Autás, las personas se agruparon rodeando a Malik. El anciano Durayd, quien era conocido como un hombre de guerra experimentado, preguntó: ¿por qué escucho el gruñido de los camellos, a los asnos rebuznando, el llanto de los niños y el quejido de las ovejas? Respondieron: Malik le pidió a las personas que traigan con ellos a sus mujeres, propiedades y niños. Malik dijo que su propósito era que todos tengan a sus familias y propiedades alrededor de ellos para que luchen ferozmente para protegerlos. Juro por Allah que no eres más que un pastor, le contestó Durayd. Oh Malik, empujar a las personas distinguidas de Hawazin al campo de batalla no será nada útil. Llévalos donde puedan estar seguros. Después, ordena a los jóvenes que monten sus caballos y luchen. Pero Malik, el comandante, se negó a aceptar esta sugerencia. Nosotros te obedecemos, dijeron sus compatriotas. Durayd, por consiguiente, dijo: hoy es un día que no me quiero perder, pero ciertamente no me agradará presenciar. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dejó la Meca acompañado por 12.000 musulmanes, 10.000 de aquellos que habían participado previamente en la conquista de la Meca. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pidió prestadas 100 armaduras. Por la tarde, un jinete vino al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y le dijo: han subido las montañas para atravesar Hawazin. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sonrió y dijo: mañana todo será botín para los musulmanes, si Allah quiere, insha'Allah. Viendo la gran cantidad de soldados que tenía el ejército, algunos de ellos dijeron: no seremos derrotados, pero fueron reprochados por el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Malik ibn Auf le pidió a su ejército esconderse dentro del valle y acechar a los musulmanes en el camino. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, empezó a movilizar a su ejército y a distribuir puestos y banderas a los guerreros. Los musulmanes se dirigieron hacia el valle de Hunayn e ingresaron en él desprevenidos de la presencia de un enemigo que los acechaba. Las flechas empezaron a llover sobre ellos. Parecía una contundente derrota. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se volvió hacia la derecha y dijo: regresad. Aquellos que estaban firmes con él eran unos pocos muhajirun y algunos de sus parientes. La valentía sin igual del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, salió a relucir. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, desmontó y le solicitó a su Señor el socorro y dijo: oh Allah, envía tu ayuda. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le pidió a su tío Al-Abbas, quien era un hombre con una poderosa voz, que convoque a sus seguidores.
Tan alto como pudo, el Abbas gritó: ¿Dónde están los lanceros? Por Allah, el Abbas dijo, al oír mi voz que los llamaba a que regresen, volvieron al campo de batalla como si hubieran sido animales dirigiéndose hacia sus crías. Las voces crecieron cada vez más hasta que 100 de ellos se reunieron cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam para reanudar la lucha. Después fueron convocados al-Ansar, o gente de al-Ansar. Los musulmanes entraban sucesivamente al campo de batalla de la misma forma que lo habían dejado. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, observaba con entusiasmo la batalla y dijo: ahora la lucha ha crecido. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lanzó un puñado de tierra al aire mientras decía: que vuestros rostros se humillen. Los ojos del enemigo se llenaron con el polvo y comenzaron a retirarse en absoluta confusión. Pocas horas después fueron derrotados. Allah, glorificado sea, aludió a este cambio súbito en el Corán cuando dijo, y dice Allah en el Corán: y en el día de Hunayn, cuando os asombraba vuestro gran número, y sin embargo no os sirvió de nada, la tierra, a pesar de su amplitud, se os hizo estrecha, y después, dando la espalda, os volvisteis. Después Allah hizo bajar su sequina, su sosiego, sobre su mensajero y los creyentes, e hizo bajar ejércitos que no veíais para castigar a los incrédulos, y así retribuimos a los que no creen. Sura 9, ayat 25 y 26. Después de recoger el botín, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, marchó hacia Taif para enfrentar a la mayor parte de los idólatras derrotados. El botín consistía en 6.000 prisioneros, 24.000 camellos, más de 40.000 ovejas y 4.000 onzas de plata. Un destacamento liderado por Khalid ibn Walid marchó hacia Taif. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, al llegar a Taif, acampó cerca de la fortaleza y sitió a sus habitantes. Cuando los musulmanes rodeaban la fortaleza, una lluvia de flechas caía sobre ellos. Para estar a salvo de las flechas, los musulmanes ascendieron a una ubicación más alta para acampar. Después pudieron en el lugar donde hoy se encuentra la mezquita de Taif. Después pudieron hacer un hueco en la pared de la fortaleza a través del cual varios musulmanes pudieron ingresar. Trataron de incendiar el lugar, pero el enemigo vertió sobre ellos hierro fundido. Algunos murieron. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ordenó cortar y quemar sus cosechas. Cuando vieron a los musulmanes cortar y quemar sus vides, le imploraron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que los detenga y se apiade de ellos. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, accedió a lo que le pidieron. El profeta Muhammad les dio libertad y designó a cada uno de ellos para que estén con un musulmán que les ayude en los asuntos de su vida, espirituales y materiales. Viendo que el sitio duraba demasiado tiempo, que el castillo era inmune y podía resistir, y que los musulmanes estaban sufriendo día a día a causa de los flechazos y del hierro fundido que les arrojaban, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le consultó a Naufal. Él le dijo: ellos están como un zorro que se esconde dentro de su madriguera. Si intentas con firmeza, lo agarrarás, pero si partieras, ningún daño te afligiría. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decidió levantar el sitio y partir. Umar ibn al-Khattab, quien se encargó de notificar a la gente por orden del profeta, sallallahu alaihi wasallam, les dijo: si Allah quiere, nosotros abandonaremos el castillo
y mañana retornamos a casa. Al principio, la política de distribución del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pareció incomprensible para muchos hombres. Algunos de lengua larga empezaron a expresar sus objeciones. Los Ansar estaban entre ellos. Ahora miraban a los que regresaban con las manos llenas, mientras ellos no obtenían nada. Uno de ellos llegó a decir: por Allah, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ha sido injusto. Sa'ad ibn Ubadah se lo comentó al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sa'ad dijo: oh mensajero de Allah, este grupo de los Ansar está furioso debido a la distribución del botín que has ganado, pero ellos no han obtenido nada. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntó a Sa'ad: ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Sa'ad le contestó: oh mensajero de Allah, tú sabes que yo no soy nada más que un miembro de mi grupo. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dijo: convoca a tu gente para que les hable. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam comenzó a hablar y dijo: me ha sido informado de que vosotros están enfadados conmigo. ¿Acaso no vine a vosotros cuando estabais desviados y Allah os guió? ¿Acaso no erais pobres y Allah os dio riquezas? ¿No erais vosotros enemigos y Allah os inculcó el amor recíproco? Dijeron sí. Después le dijo: ¿qué os impide responder al mensajero de Allah? Oh gente de los Ansar, ¿cuál debe ser la contestación, oh mensajero de Allah, mientras al Señor y a su mensajero pertenecen toda gratitud? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: por Allah, vosotros podríais haber contestado y yo estaría de acuerdo. Viniste a nosotros desmentido y rechazado y nosotros te aceptamos. Viniste a nosotros desfavorecido y nosotros te ayudamos. Viniste como un fugitivo y nosotros te alojamos. Viniste pobre y nosotros te confortamos. Vosotros, oh Ansar, sentís ansiedad por las cosas de este mundo, con lo cual yo he buscado inclinar a estas personas hacia la fe, la cual vosotros ya tenéis bien establecida. ¿Acaso no os complace, oh gente de los Ansar, que mientras las personas retornan con ovejas y camellos, vosotros regresáis con el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vuestras moradas? Por aquel en cuyas manos está mi vida, si no hubiese emigrado, yo habría sido uno de los Ansar. Si las personas se dirigieran hacia un valle o camino y los Ansar lo hicieran hacia otro valle o camino, yo iría por el valle o camino de los Ansar. Allah, ten misericordia de los Ansar, con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Los oyentes emocionados lloraron y luego dijeron: nosotros estamos complacidos con el mensajero de Allah como nuestra porción. Habiendo finalizado la distribución del botín, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandonó el lugar para realizar la Umrah y procedió a la Meca para realizar dicho rito de adoración. La Meca se ha liberado de su arrogancia y del paganismo preislámico, pero está ahora orgullosa y poderosa con el Islam. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam perdonó todos los males y errores de sus habitantes. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam permaneció en Medina, donde envió emisarios y predicadores para difundir el Islam en todas las direcciones. Poco después de la conquista de la Meca, las personas empezaron a abrazar el Islam de forma masiva.